Feliz noche para todos. Que Dios le bendiga a todos. Están en el mejor lugar del mundo. Siéntanse como en su casa. Yo diría que mejor que en nuestra casa, porque estamos en la casa del Señor. Primera vez que voy a hablar de este tema acerca del Urim y el Tumim. Si notan que no estoy predicando bien el tema, pueden corregirme. Lo que saben, lo que conocen del tema del Urim y el Tumim. Antes de yo tener una palabra de oración, vamos a buscar en Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 17, 15 al 17, hasta el 17, 16 y 17. Cuando todos lo tengan, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Ahorita estaba la hermana María y el hermano Rudy hablando respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo aquí y lo que está sucediendo en Nigeria. Podemos ver que el tiempo de la venida de Cristo está cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija y quien tome el control de cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos a sufrir eso que sufrieron aquellos que murieron allá en Nigeria, tenemos que prepararnos para que cuando a nosotros nos llegue y como si fuera nada. Porque yo diría que es muy duro ver la verdad. Porque damos opiniones de esto, de lo otro y de aquello y de aquello. Pero hasta que nosotros no estamos en los zapatos de ellos, nosotros no sabemos nada. Dice la palabra del Señor. Dice: Señor, te alabamos por quien eres, nuestro guía y amigo. Gracias porque la Biblia nos muestra claramente cuál es tu voluntad para nosotros. Te alabamos por enviar a Jesús, quien vino para revelar la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios que estamos aquí. Porque hay muchos que están en su casa, están
en la calle, están en otros sitios, en otros lugares. Pero nosotros le tenemos que dar gracias a Dios que estamos aquí en su casa de oración. Dice que confesión y reclamar victoria sobre el pecado. Padre, muéstranos qué pecado confesar. En privado reclamamos tu victoria sobre esos pecados. Perdónanos por la vez en que no hemos estado dispuestos a seguir tu voluntad, escrita en tu palabra. Gracias porque nos perdona, de acuerdo a 1 de Juan 1:9. El Señor dice en su palabra que si nosotros confesamos nuestro pecado a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero yo diría que porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, no debemos estar haciendo lo mismo. Porque si Él no perdona una vez, aunque Él dice que no perdona 70 veces 7, y que nosotros también debemos de perdonar 70 veces 7. Pero si nosotros, hasta con el pensamiento dice que nosotros pecamos, pero si nosotros pecamos, abogado tenemos a Cristo Jesús para perdonarnos. Pero también Él dice, ven en paz y no peque más. A veces lo cogemos como, yo diría, como un hobby. Ah, no, porque Jesús me perdona 70 veces 7. Voy a tomar un ejemplo, esa cartera que tiene la hermana, la doctora Ramírez ahí. Y yo la puedo tomar, si no es mía, la puedo coger para mí sin pedirle permiso a la doctora. No debo hacerlo. Pero lo hago porque digo, el Señor me perdona. Vamos a buscar, voy a leer un pedacito aquí. Dice que, como acabamos de leer en Efesios 5, 15 al 17, a donde el Señor nos está exhortando, mira pues con diligencia cómo debemos de andar, no como necios. A veces andamos en la calle y hacemos así y nos llevamos, somos cristianos, soy cristiana, lo voy a escoger para mí, porque soy cristiana, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Pero entonces cuando voy a Punda, me pongo unos zarcillos, me pongo una cadena, me pinto los labios, que hace mucho tiempo que lo dejé de usar. Yo digo que ya la tienda que venden esas clases de cosméticos ya no van a comer por mí, porque tengo muchos años que no lo uso. Pero sí, a veces lo compramos para mostrarnos que somos más elegantes cuando andamos con esas clases de prenda. Dice que a la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras grandes y de mucho brillo, se llamaban Urín y Tumín. Mediante si un libro iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación y consentimiento de Dios. Mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación. Amén. De negación o desaprobación. Ahí podemos ver que en esta semana, hoy toca la número 8, pero ya en esta semana se ha hablado de todas esas vestiduras, esa vestimenta que tiene
aquí el sumo sacerdote. Dice que no veo bien porque estoy ciega. Dice, el lunes comenzamos con el sermón el aceite de la unción. Y el martes, el segundo, fue la santidad Jehová. Y la número 3, pies de calzos. El cuarto, el manto. El quinto, el éfod. El sexto, el cinto. Y el 7, el pectoral del juicio. Y el 8, que hoy, el urín y tumín del juicio. Podemos ver aquí en la hombrera, este es el pectoral, y aquí está la 2 umbrera. Dice que en las 2 umbreras, debajo de la umbrera tiene 2 piedras, una blanca y una oscura. Dice que cuando el Señor aprueba lo que usted le pide, dice que la piedra, el tumín se ilumina completamente. Pero cuando Él desaprueba esas cosas que a Él no le gustan, entonces las piedras se ponen negras, oscuras completamente. Eso pasa con nosotros, que nosotros también somos brillantes delante de los ojos de Dios. Pero cuando nosotros andamos en desobediencia, nos ponemos muy oscuros completamente. Aquí también nos está hablando que el Señor se comunicaba con su pueblo de diferente manera. Y aquí hay 4. Podemos ver aquí los 4. Está muy lejos para yo mirar porque no veo bien. Dice que el primero por el urín y tumín. Dice que el segundo por los profetas. Antes, por eso dice la palabra de Dios, los profetas fueron inspirados divinamente. Y dice que el tercero fue por sueño. Y el cuarto fue por mensajeros ángeles. Vamos a buscar en Deuteronomio 33:8. Deuteronomio 33:8. Una biblioteca aquí en este 33:8. Le voy a pedir a la hermana Flor que pueda leerme. No, a la hermana Flor me lee el 7 y la hermana Didi el 8. Sí. Llévalo a su pueblo y sus manos te basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Amén. Mi hermana Didi puede leer el 8. Tú, sean para tu valor piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Amén. Entonces podemos ver ahí, el urín y el tumín significa Dios. Dios en medio de su pueblo. Dios le hablaba a su pueblo. Y su pueblo no escuchaban lo que Dios le decía. Siempre ellos hacían lo que a ellos les plazca. No obedecían la voz de Dios. Y por eso habla aquí del urín y el tumín. Dice que Leví
a Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Ahí podemos ver también lo que Dios hace también. Lo hace con nosotros también. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, tenemos que venir con un corazón contristo y humillado delante de Dios. Pero si el Señor nos llama a nosotros y nos dice: mira, tú tienes que dejar eso, porque tú sabes que eso no te conviene. Yo tengo que obedecer a Dios. Pero yo digo no, como dijo el pueblo. No, yo no voy a obedecer a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera. También nos está hablando aquí en 1 Samuel 37 y 8. 1 Samuel. Primera de Samuel 30, 7 y 8. Treinta, 7 y 8. La doctora Ramírez puede leerlo para mí, por favor. Todavía el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego con el ser y Abiatar acercó a Elón a David. Y David consultó a Jehová diciendo: seguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y le digo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. ¿Qué hizo David? David fue donde Dios y le pidió a Dios su dirección. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos las cosas como nosotros nos plazca. A veces vamos a solicitar un trabajo y vamos por nuestra propia cuenta. No le pedimos a Dios que nos dé su dirección para ver si ese trabajo lo podemos conseguir y si ese trabajo no conviene. También, no tanto el trabajo, un negocio, vamos a hacer cualquier negocio con cualquier persona. No comunicamos a Dios ese negocio que vamos a hacer. No, porque como yo soy, yo voy a ir hacer ese negocio con esa persona. Después que hago ese negocio con esa persona, entonces me va mal en el negocio. ¿Qué hago? Comienzo a clamar a Dios. Oh, mi Dios, si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Pero no se lo comuniqué a Dios primero. Me fui, como decimos nosotros en Dominicana, nos fuimos a pecho abierto a hacer el negocio sin comunicárselo a Dios. Y tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida para que todo nos vaya bien. También busquemos en Jueces 20, 26 y 28. La hermana Ruth va a leer el 26, Jueces 20, 26, y la hermana Milagro va a leer el 28, el 27, porque es hasta el 28. El 26, la hermana Ruth, la hermana Ángela va a leer el 27 y la hermana Milagro el 28. Jueces 20. $26. Amén. La hermana Ángela el 27.
Jueces. Ajá. Amén. La hermana Milagro. Y el sacerdote Inés, hijo de Eleazar, de la tribu de Aarón, oficiaba delante de él. Le dijeron, debemos seguir luchando contra nuestros hermanos, los benjamines, o es mejor que desistamos. Y el Señor les respondió, vuelvan a luchar, que mañana los pondré en sus manos. Amén. Ahí podemos ver también qué hicieron ellos. Fueron y se comunicaron con el Señor primeramente. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, vayan, que lo voy a entregar en su mano. Nosotros cuando salimos a predicar la palabra del Señor, tenemos primero que comunicarnos con el Señor, orarle al Señor antes de salir, para que nosotros podamos llevar el mensaje allá afuera a aquellas personas que están necesitando escuchar una palabra. Aunque muchos dicen, no, yo conozco a Dios, yo soy cristiano también. Un decir, pero no conocen verdaderamente al verdadero Dios. Dice que cuando ellos se comunicaban con Dios, ellos podían salir abiertamente a predicar la palabra, porque Dios estaba junto a ellos para instruirlos. Así pasa con nosotros también. Dice que cuando ellos comenzaban podemos ver a David también, que David, dice la palabra, a veces cuando yo me pongo a estudiar acerca de David, yo digo, pero ¿cómo es posible? Si el Señor dice en su palabra que David fue un rey, tan ensangrentada su mano, y ahora el Señor dice que el corazón de David es igual al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? ¿También nosotros no podemos hacer lo mismo? Por eso mismo, ¿no podemos nosotros también hacer lo mismo, humillarnos delante de Dios, para que nosotros también tengamos ese corazón igual que el de Dios? Y humillarnos unos a los otros, dejar ese orgullo que nosotros tenemos. También aquí nos está hablando acerca de sueño. Dice que el Señor actuaba por medio de los profetas. Ahora nosotros no necesitamos los profetas si no tenemos la Biblia. Y la Biblia es la que nos enseña a nosotros todas las cosas que el Señor tiene aquí para nosotros. También vamos a leer en 1 Samuel 28:7. 1 Samuel 28:7. Primera de Samuel. Primera de Samuel 28:7. Me llamó mucho la atención este estudio de 1 Samuel 28. Si pueden en la casa, cuando estén en la casa, que tienen su tiempo libre, yo diría que cómo redimir el tiempo. Sí, 1 Samuel 28:7. Podemos estudiar esta historia, la historia de Saúl. Dice así:
Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte, y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. La hermana Flor y yo estábamos comentando respecto a esta lección. ¿Qué sucede? Que yo le estaba diciendo a Flor: ¿cómo es posible que este rey mandó a matar a toda la bruja y después él mismo entonces andaba buscando una bruja para que le adivinara lo que él quería saber, después que él la mandó a eliminar todas? La mandó a eliminar todas porque él estaba obedeciendo el mandato de Dios. Pero después que él se apartó de Dios, entonces comenzó a buscar una bruja para que le adivine lo que él quería saber. Y así mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos conectados con el Señor. Pero ¿qué sucede? Que cuando a nosotros nos sucede algo, nos apartamos del verdadero Dios, el único que conoce todas las cosas. Porque no hay nadie que conozca el presente y el futuro, el pasado, todo de nosotros. Entonces nos apartamos del camino de Dios en vez de seguir la ordenanza que Dios nos manda. Nos vamos donde una bruja o un brujo para que nos adivine a nosotros por qué me está pasando esto, por qué me aparté del camino de Dios y ahora porque estoy bailando, porque estoy haciendo aquello, porque estoy haciendo lo otro. Entonces cuando estoy en el camino de Dios no hacía esas cosas. Y después que me aparto de él, entonces comienzo a estar buscando quién es adivino para que me adivine a mí el futuro. O para que me adivine por qué ese hombre no me hizo caso. Y por qué esa mujer me hizo esto. Y por qué me hizo lo otro. Y por qué perdí aquello, por qué perdí lo otro. En vez de nosotros ir a comunicarnos con Dios. Y eso pasó con Saúl, que Saúl, Dios lo escogió a él como rey, pero él se enorgulleció, hizo como Satanás, que Satanás lo tenía todo en el cielo, pero él quería ser igual a Dios. Entonces Saúl, como dice aquí en la Biblia, era un hombre tan elegante que él ya usted sabe, como dicen, no, ese se cree que está más bueno que todos los hombres. Y eso pasó con Saúl. Saúl se apartó del camino del Señor. ¿Qué hizo Saúl después? Andaba detrás de Samuel para que Samuel le dijera a él por qué el Señor le quitó su reino. ¿Qué por qué? Entonces, cuando él se apartó del camino del Señor, del camino del Señor, el Señor lo que hizo fue, como dicen aquí en Curazao, lo tiró para afuera, le quitó su corona. ¿Qué hizo Dios? Escogió entonces a David. ¿Pero por qué escogió a David? Aunque David fue un rey sangriento, David obedeció a Dios, porque dice, aquí habla de David, que David todo lo que iba a hacer lo consultaba con Dios. Entonces por eso Dios escogió a David como rey, aunque tuvo su baja, como se dice, pero gracias a Dios que él se arrepintió,
de todas esas cosas que él hacía. Un rey que ustedes conocen la historia, que hasta mandó a matar al esposo de una mujer para quedarse con ella. Entonces, si David, Dios lo perdonó, ¿por qué no a nosotros? Humillémonos delante de Dios para que el Señor también nos perdone a nosotros y para que nuestro corazón sea igual al de Dios. Vamos a leer también en Juan 6:38. San Juan 6:38. San Juan 6:38. Hermana Didi, ¿puede leerlo para mí, por favor? Amén. Entonces, podemos ver lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Que Él descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Asimismo también nosotros debemos de pedirle al Señor que nos enseñe, que nos instruya, que nos capacite para también hacer su voluntad. Así como su Hijo dice que Él descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre. También nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Para culminar, voy a leer este pedazo aquí, donde nos habla acerca de aquí nos dice: Dios los intima para que con una mano, la mano de la fe, se aferren de su brazo poderoso, y con la otra mano, la del amor, alcancen a las almas que perecen. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Síganlo, no anden según la carne, sino según el Espíritu. Anden como Él anduvo. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. La obra que tienen que llevar a cabo es hacer la voluntad del que sostiene su vida para su gloria. Si trabajan para sí mismos, nada aprovecharán. Trabajar para el bien de los demás, preocuparse menos de uno mismo y ser más fervoroso en la dedicación de todo a Dios. Es algo que a Él le resultará aceptable y que recompensará mediante las riquezas de su gracia. Eso lo encontramos en Testimonio para la Iglesia, tomo 2. También aquí nos está diciendo, nos está soltando, dice así: acción de gracias. Debemos de darle gracias a Dios en todo. Señor, gracias porque está dispuesto a revelarnos tu voluntad. Gracias porque cuando confiamos en ti con todo nuestro corazón y nos apoyamos, no en nuestro propio entendimiento, y te reconocemos en todos tus caminos, tú dirigirás nuestra senda. Proverbios 3, 5 y 6. Y también, gracias porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Así que Dios le bendiga a todos. Y este es el tema del Urim y Tumim. Así que Dios le bendiga. Vamos, el hermano Rudy que pase para...
Muchas gracias. Hermanos, vamos a colocarnos de pie para cantar el himno 245.